Muy buenas noches, queridos maestros y maestras. El Centro de Investigación e Innovación Pedagógica Maestros le da la más cordial bienvenida a esta sesión en el marco de la resolución de casuísticas de nombramiento y ascenso para el nivel primaria. Hoy siempre vamos a tener estos objetivos de la resolución de casuísticas de contenido disciplinar y el día de hoy vamos a ver un tema que nos faltó complementar en la clase anterior, que es el sentido de número y operaciones básicas. Entonces, y de contenidos, vamos a revisar primero la resolución de casuísticas paso a paso, como yo les dije un momento, va a ser nuestro pan de cada día, cada vez lo vamos a tener que revisar hasta comprender esa metodología que nos va a llevar al éxito en la resolución. Luego vamos a resolver casuísticas y vamos a plantear tareas. Entonces comenzamos con la metodología de resolución de casuísticas paso a paso. ¿Cuál, es esa metodología o qué estamos entendiendo por metodología para resolver casuísticas? A ver, por favor, ¿cuál es esa metodología? Vamos a responder la pregunta. Podemos hacerlo por el chat o también lo podemos hacer de manera directa por el audio. A ver. Respondemos la pregunta. Respondemos la pregunta. ¿Cuál es esa metodología que empleamos para resolver casuísticas? A ver qué me dicen, por favor. Es el momento de participar. Podemos escribir en el chat nuestra metodología o nuestras ideas. De repente hay algún maestro que recién se está incorporando. ¿Cuáles son estas ideas de resolución de casuísticas que yo tengo? ¿Hay algún método que he usado? ¿Hay algún método que de repente me ha dado éxito o no conozco ni un método? La de descarte, profesor, por descarte. Ujú. Profesor, buenas noches. Disculpen Buenas a noches. con todos, colega, buenas noches. Buenas noches, José. Método de descarte, dice José. A ver, ¿alguien conoce otro método, una metodología para la resolución de casuísticas? Ver, ¿algún otro método que conozcan?
Metodología, ¿cuál es? A ver, vamos a retomarlo entonces. Parece que nos hemos olvidado. Tenemos entonces una metodología de 5 pasos, maestros, ya muy importante. Cuando resolvemos casuísticas, nosotros tenemos que considerar que las casuísticas, sí, están, se podría decir, dentro de las casuísticas existen ciertas teorías, están vinculadas a enfoques, entonces están vinculadas a un contenido disciplinar, algún procedimiento o otro tipo de contenido, pero siempre tenemos que identificarlos. Por eso es muy importante la lectura cuidadosa. Pero cuando digo una lectura cuidadosa no significa leer lentamente, sino es una lectura que no descuida, por eso dice cuidadosamente. Lo opuesto sería descuido. Esta es una lectura que no descuida ni un aspecto. Entonces, ¿qué aspectos tengo que considerar? Tengo que considerar primero saber quiénes están involucrados, ¿ve? Estudiantes, de qué grado, de qué ciclo, qué área es la involucrada, qué edades tienen los estudiantes, qué competencias son las involucradas, cuál es el problema central. ¿Hay un problema pedagógico central ahí? ¿Cuál es? ¿Qué contexto se describe? ¿Qué situación se describe? ¿Ve? Yo tengo que ir viendo varios aspectos. La lectura cuidadosa me ayuda a poder identificar todos esos aspectos. ¿Ve? Importantísimo, ¿ve? Que yo pueda identificar todos esos aspectos en la lectura cuidadosa. ¿Ya? ¿Cuál sería el siguiente paso? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso después de la lectura? A ver. ¿Podemos escribir en el chat, por favor? ¿Cuál es el siguiente paso después de la lectura cuidadosa? ¿Qué más hago después de la lectura cuidadosa? A ver, ¿todo es la lectura o hay algo más? Hay algo más que la lectura, ¿verdad? ¿Qué es? Identificar el problema pedagógico central. ¿Ve? Ujú. ¿Y a qué se refiere? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué se refiere? A ver, ¿alguien quiere prender su micro? ¿A qué se refiere con identificar el problema pedagógico central? ¿A qué se refiere cuando se dice identificar el problema pedagógico central? ¿Mm? ¿Qué significa el problema pedagógico central? ¿Tendrá que ver con la pregunta? ¿Mm?
Tendrá que ver con la pregunta, con la consigna, con qué tiene que ver el problema pedagógico central. El problema centrado en el proceso de aprendizaje. Cuando tú revisas la casuística después de la lectura, José, entonces tienes que identificar el problema pedagógico central. ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué se refiere con identificar el problema pedagógico central? ¿Mm? Cuando tú lees la casuística, te vas a dar cuenta que hay un problema, hay algo que resolver. Eso es el problema pedagógico central. Solamente que lo tienes que caracterizar. ¿Es un problema de qué? ¿De aprendizaje? ¿Es un problema de enseñanza? ¿Es un problema de matemática, de comunicación, de ciencia, de personal social? Y primeramente sería identificar el área y luego el tema. Así es, pero en este caso, más que el área del tema, tienes que identificar el problema. ¿Ves? Ujú. Por eso es que has tenido que leer cuidadosamente, porque si no, no vas a poder identificar el problema central. Es muy importante identificar el problema central, porque si tú identificas, entonces tú ves, este es un problema de evaluación, identificas que el problema es de evaluación, entonces en el siguiente paso tú tienes que relacionarlo con un enfoque del currículo. Si es un problema de evaluación, lo vinculas con el enfoque de la evaluación formativa. Si es un problema de planificación, lo vinculas con el enfoque de planificación inversa. Si es un problema de educación física, lo vinculas con el enfoque de la eh, corporeidad, ¿ve? Si es un enfoque, qué sé yo, de ciencia y tecnología, lo vinculas con el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Si es un enfoque, si es un problema de matemáticas, lo relacionas con el enfoque resolución de problemas, ¿ve? O sea, por eso es muy importante que tú identifiques en el paso 2, identifiques el problema, para que en el paso 3 lo relaciones con un enfoque. El error de muchos maestros está en relacionarlo con su experiencia. Entonces, ahí comienza el error. Identifica el problema central, pero lo relaciona con su práctica, con tu experiencia y ya se fue. Entonces, ya no se vincula con un enfoque del currículo nacional, sino con el enfoque tuyo. Y ya no puedes avanzar. Por eso es muy importante seguir estos pasos. Cuarto paso. A ver, este cuarto paso, ¿qué nos dice? ¿Mm? ¿Qué nos dice este cuarto paso? Que tenemos que hacer ¿qué? Eliminar opciones intuitivas o emocionales. Ujú. Esas son las que, las que mayormente la conocemos, las de descarte, las que, bueno, las que no tienen relación con el tema. Así es. Con las que no se vinculan o las que son incoherentes. Entonces, mira, hasta aquí ya identificaste, hiciste la lectura cuidadosa, aparte de ser la lectura cuidadosa, identificaste el problema central. Después de identificar el problema central, ¿qué más hiciste? Lo relacionaste con un enfoque del currículo nacional y ahora, ¿qué continúa? Hacer un descarte de una alternativa errónea, emocional, ¿ve? Y ya nos quedamos con dos opciones, mayor probabilidad. Ahora,
Profesor, ¿es posible eliminar más de una alternativa? Si es posible, si es posible. Si encontramos dos alternativas erróneas, ¿por qué no eliminar las dos? Podríamos, ¿ve? Podríamos eliminar las dos, pero es muy importante que encontremos. Alguna tenemos que eliminar. No podemos pasar a resolver casuísticas con tres alternativas. No se resuelve de esa manera. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muchos en la resolución de casuísticas siguen todo esto, ¿no? Pero no se encargan de eliminar. Entonces tienen mayor confusión. Tendrían que tener más claridad. Eliminar una para que te quedes con dos. Y les cuento que las tendencias es que siempre dos alternativas se acercan a la respuesta. ¿Mm? Y luego, ¿qué sigue? A ver, ¿cuál sería el paso 5? ¿Cuál es el paso 5? ¿Cuál sería este paso 5? ¿Qué me dicen? Buenas noches, doctor. Buenas Ele- noches. Elegir y justificar técnicamente la mejor alternativa. Siempre preguntándote, ¿esta acción favorece el aprendizaje, la autonomía y el enfoque por competencias? Ujú. Así es. Entonces, el paso 5 está vinculado ya con, con elegir y justificar. ¿Ve? Entonces, si yo sigo esos pasos correctamente, no voy a tener problema. 5 pasos que tengo que elegir para poder resolver casuísticas. Eso es muy importante. Y si yo sigo esos pasos, ya está todo resuelto. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Todo claro, maestros? Maestro, justo buenas noches. Buenas noches. Eh, quis- Quisiera hacer una pregunta. Diga. Lo que es el paso 2, ¿no? Identificar el problema central. Todavía me cuesta un poco, pero estoy tratando ahí de comprender más a profundidad. ¿Cómo es que yo identifico, cómo puedo identificar a qué enfoque corresponde lo que yo estoy leyendo? O sea, para eso yo tendría que conocer, ¿no? Cuáles son los enfoques y a qué áreas corresponde. Porque si no sé esos conceptos, no voy a poder identificar. Ujú. Pero a ver, una vez que identifiques el problema central, el problema pedagógico central, después lo tienes que vincular con los enfoques del currículum. Los enfoques del currículum son todos, son generales. O sea, estamos hablando de la evaluación formativa, del enfoque por competencias, del enfoque de la planificación, el enfoque de la matemática, de la ciencia, de comunicación. Estamos hablando de cosas generales, ¿ve? Nada es ahí particular, no nada. Todo es general ahí, porque eso es súper conocido.
Entonces nosotros tenemos que recurrir a esos enfoques para poder dar respuesta, porque si no, no vamos a poder dar respuesta, ¿ya? Si no, no podemos dar respuesta. Difícil sería para nosotros dar respuesta. No podríamos dar respuesta. Tenemos que recurrir a esos enfoques. A ver, vamos a ver, voy a abrir una prueba, ¿ya? Vamos a ver, voy a abrir una prueba para que ustedes vean, ¿sí? Cómo en esas pruebas están estos enfoques. A ver, veamos. Hoy tenemos que trabajar el sentido del número. Vamos a ver qué tenemos del número aquí. Este está bien facilito. Ahí está. A ver, esto es de un examen, ¿ya? A ver. Lectura cuidadosa primero. Sigamos la metodología y les voy a enseñar cómo se identifica el problema pedagógico central. Sigamos la metodología. Lectura cuidadosa. 1 minuto para la lectura. Hasta menos. Lectura cuidadosa en este momento. Todos y todas a leer, por favor. Lectura cuidadosa, por favor, todos y todas.
A ver, coméntenme en la lectura cuidadosa, ¿qué identificaron? A ver, ¿qué identifican en la casuística? A ver, por favor, todos y todas, ¿qué identifican en la casuística? En la lectura cuidadosa a usted le está dando tipo de datos, ¿verdad? ¿Qué datos les está dando la lectura cuidadosa? A ver, ¿qué me dicen? Primero, primero que la situación corresponde al área de matemática. Ok, muy bien. ¿Qué más? Todo lo que hayan, lo que me puedan decir. No se trata de ahorita que me digan la respuesta, ¿ah? Se trata de que sigan un procedimiento, una metodología. Si ustedes me dan la respuesta, entonces no estamos logrando nada. Lo que yo quiero es una metodología de resolución. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos decir? ¿Solamente es de matemática? Mm, sí, solamente pertenece al enfoque de matemática, resolución de Ajá. problemas. ¿Qué Y competencia? la competencia es... ¿Ve? Ahí hay otro dato. Ustedes no tienen que dejar escapar esos datos. ¿Qué competencia es? La competencia resuelve problemas de cantidad, de regularidad, de forma, movimiento, localización o de gestión de datos e incertidumbre. ¿Qué competencia? ¿Mm? ¿Resuelve problemas de cantidad? Ok, claro. ¿Ve? Entonces, de esa manera, yo para eso hago la lectura cuidadosa. La lectura cuidadosa consiste en que yo identifique todos los aspectos. Por eso se dice cuidadosa, no lectura descuidada, no, lectura con cuidado, ¿ya? Entonces, ¿qué más puedo identificar? Es un problema, ¿sí? Que tiene que ver, a ver, con cuál sería el tema, el problema central. Dice Joaquín, dice, dirigiéndose a Mariano y mostrándole su camiseta de arquero. Mira, yo soy el uno. ¿Y a ti qué te tocó? Mariano dice, mira, yo soy el 10. Un equipo de estudiantes de primer grado acaba de recibir sus camisetas para participar en la Olimpiada de la institución educativa. Creo que lo he copiado mal, me parece. A ver, sí, está mal está el desorden. Ok, y ahora sí. Entonces, este diálogo habla de estos dos muchachos. Uno dice, yo soy el uno y mira, tú eres el 10. ¿Qué uso del número se evidencia? Esto tiene que ver con el contenido, ¿verdad? O sea, esto tiene que ver con el contenido disciplinar. ¿Ve?
Yo ya me estoy dando cuenta. Ese es el problema central, el contenido. Porque ahí no hay un problema de enseñanza, no hay un problema de aprendizaje, hay un problema de contenido. Entonces, ¿qué uso? Entonces, esto lo vinculas con la didáctica de la matemática. ¿Y cuál es la didáctica de la matemática? Tiene que ver con la resolución de problemas, el contenido de la matemática, el contenido disciplinar de la matemática. En este caso, cuando uno señala el uno, ¿sí? En la camiseta del arquero y el otro tiene el número 10, no quiere decir que el que tiene 10 sea 10 veces mejor y el que tiene uno sea una vez mejor. Tampoco quiere decir que el que tiene uno está en el primer lugar en el campo y el que tiene 10 está en el 10.º lugar. O sea, no estamos hablando de cantidad. El número de una camiseta es cantidad, es orden, ordinalidad. ¿Qué cosa es el número en una camiseta? El número que tienes en tu casa, en la parte exterior de la casa. Ese número de algunos es, por ejemplo, 524. Significa que hay 524 casas antes de la tuya. ¿Mm? ¿Qué uso del número es ese? El Chavo del 8, la Bruja del 71. ¿Era la 71 bruja? Antes de habían 70 brujas? No. ¿Ve? Entonces, ponerse un número en una camiseta, eso no es cantidad, no es cardinal, no es cardinal. ¿Ve? Entonces, yo tendría que eliminar acá. ¿Cuál? Yo digo, no es cardinal porque no tiene nada que ver con la cantidad. Tachado cardinal. ¿Cuál más tacho? Ponerse un número en la camiseta, ¿cuál más? La ¿Cuál ordinal. Ordinal. ordinal es o no es? No, hay que tachar, No, porque no es, hay que No tachar. es, no es está porque hablando de orden, no dice así primero ni el es. décimo. Así es, ¿ve? Entonces ya tengo automáticamente, mira, ¿qué seguí? Lectura cuidadosa. Identifiqué el problema central. Se trataba de el conocimiento disciplinar de matemática. Ahora, tercer paso, vincularlo con un enfoque del currículo nacional, en este caso, con el enfoque resolución de problemas. Cuarto, eliminar alguna alternativa, ya lo hicimos. Y quinto, seleccionar ¿sí? Aquella alternativa correcta. En este caso, como hemos eliminado dos, ya tenemos todo. Vamos a ver, entonces, análisis de alternativas. Tengo la letra A que decía ordinal. ¿Por qué es incorrecta? A ver, ¿alguien me puede ayudar con la lectura, por favor? ¿Por qué es incorrecta? Yo leo, maestro. Ok. Y análisis de alternativas. Ordinal, incorrecta. El uso ordinal del número se refiere a posiciones en una secuencia, primero, segundo, etcétera, lo cual no se evidencia en el diálogo. Ninguno de los estudiantes está hablando de qué lugar ocupa. Ujú. ¿Qué más? B. Cardinal, incorrecta. Los números cardinales indican cantidad. Tengo tres lápices, lo cual tampoco se aplica aquí. No se está haciendo una enumeración. Ujú. C. Vaya, solamente incorrecta me dijo, ¿cierto? Y la tercera, a ver, ¿qué más tenemos? Mm, No se ve, maestro. Su pantalla, profesor. A ver, un ratito.
Ya, ahora sí. Ya, ya, pero está la correcta, no la incorrecta. Ya, C nominal, correcta. Este tipo de número se usa como etiqueta o identificación sin implicar orden ni cantidad. En este caso, los números 1 y 10 son usados como identificación en camisetas, como en el deporte. Ujú. Son usados como identificaciones, mira. ¿Qué más se usa como identificación? Ya te está dando un dato claro como identificación. ¿Qué más se usa? ¿Qué más se usa como identificación? Más se usa bueno, depende el número del celular, tus El números DNI de podría ser. DNI, el número de la casa, el Mm, número de la escuela también podría ser. ya. El carro también, ¿ve? En el carro también que nosotros nos subimos también tiene un número, ¿ve? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos que los números se usan de diferente manera. Los números se usan para contar, por eso tenemos al cardinal, ¿ve? Pero también los números se usan ¿para qué? ¿Solamente para contar? ¿También se usan para qué? Para Números identificar. para ordenar, ¿ve? Los números también se usan para ordenar. ¿Los números para qué más se usan? Para contar, para ordenar, ¿para qué más? A ver, Para identificar también, para identificar como etiqueta, así como lo que claro. estamos hablando ahora. Que son etiquetas. Le has puesto una etiqueta a una camiseta. ¿Ve? Lo que comúnmente decimos enumerar. Enumerar es ponerle número, Ya. ¿ya? Es una acción. Enumerar es una acción de poner número. Pero acá estamos hablando de los usos de los números. Entonces los números se usan, mira, lo usamos, por ejemplo, lo usamos cuando contamos para saber cuánto tenemos, o sea, para hallar el cardinal. También los números se usan, aparte de contar, se usan para ordenar. ¿Ve? Se usan para ordenar los números. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. También los números se usan para como etiqueta, como lo que estamos viendo ahí. Es una etiqueta, como por ejemplo los números de las casas, ¿ve? Los números que van en los carros. Por ejemplo, hay una línea aquí en la ciudad de Lima que le dicen la 30 y no es que tenga 30 carros o 30 ómnibus ahí en su... No, no es así, pero se usa de esa manera, ¿ve? Como nominal, ¿ve? Como nombre que está vinculado a la etiqueta, como identificación, el grupo 5, armonía 10, ¿ves? Son usos de los números como nominales. El número también se usa para medir. 2 metros, ¿ve? 3 kilogramos, 3 litros. Se usa para medir.
Entonces, el número tiene varios tipos de uso, varios usos, ¿ya? Muy bien. Fundamentación pedagógica, didáctica y disciplinar. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura, por favor? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de la fundamentación pedagógica, didáctica y disciplinar de la casuística? A ver, maestro, maestra, ¿quién dice yo? A ver. Pedagógica porque promueve el pensamiento numérico, en este caso el aritmético, desde los primeros grados. Específicamente el uso contextualizado del número. Según el currículo nacional, se busca que los estudiantes comprendan el uso social, funcional del número en distintas situaciones. Didáctica, a través de una situación significativa cercana como el deporte, se favorece el aprendizaje situado. El aprendizaje no solo reconoce el número como símbolo matemático, sino que lo interpreta en su contexto funcional. Ah, viste, el número se usa como etiqueta, porque estoy viendo el partido de fútbol y todos tienen ese número tienen un número en su polo, ¿ve? Se fomenta el reconocimiento de los distintos usos del número cardinal, ordinal, nominal y entre otros. Medida. Disciplinar. Este ítem se vincula con el desarrollo del sentido del número, una habilidad fundamental en el aprendizaje de la matemática, base para la construcción del sistema de numeración decimal. El reconocimiento de estos usos diversos del número es base para futuras comprensiones más complejas como operaciones, valor posicional, entre otras. Ojo, si el niño no conoce el número, muy difícil que él pueda resolver problemas. ¿Ya? Muy importante que conozca los diversos usos. Continuamos. A ver, un minuto para la lectura. Lectura cuidadosa, por favor. Muy bien, ¿cuál sería entonces, a ver, la lectura cuidadosa que han hecho? A ver, denme datos de su lectura, le ha dado datos a usted. ¿Cuáles serían esos datos después de la lectura cuidadosa que han realizado? A ver, ¿a qué datos han llegado?
Recuerden que todavía no estamos para dar la respuesta. Tenemos que entrenarnos en usar la metodología. A ver, ¿cuáles son los datos que extrayeron? Profesor, buenas noches. Buenas noches, maestro. A ver. Mira, tenemos en el área de matemática, también tenemos la competencia, resolver problemas de cantidad, el enfoque, la resolución de problemas. Ujú. Exactamente, ¿qué tópico matemático es este? ¿Qué parte, qué contenido de la matemática es? Puede ser la resolución de problemas. Ya es resolución de problemas, muy bien. Eso tiene que ver con las operaciones. ¿Qué tipo de operaciones? Puede ser la suma y la multiplicación. Ya. Está más vinculada con las operaciones aditivas, ¿verdad? Sí. Pero no es casualidad que cada caja tenga 10 naranjas. Algo se quiere desarrollar. A ver, ¿quién me dice qué es lo que se pretende desarrollar? Maestro, puede ser la comprensión de la multiplicación a partir de las sumas repetitivas. Ujú. Ya, sí, puede ser, ¿no? Pero también recuerda que para la suma repetitiva puedes trabajar con otras cantidades, pero ¿por qué 10, no? ¿Por qué 10? Usando como Las base las decenas, decenas. por Mm, las decenas. Usando como base las decenas. así es, ¿ve? Estás trabajando decenas completas, ¿ves? Porque acá no encuentras una multiplicación, no encuentras, no encuentras un 10 por 6, no encuentras. Entonces acá hay una construcción de la decena como grupo de 10. Vamos a leerlo entonces, pero ahora lo vinculas con la didáctica de la matemática, con el enfoque resolución de problemas, y acá hay un contenido de la construcción de la decena. ¿Ya? ¿Ve? ¿Cómo lo vinculo? El problema lo vinculas con algo. Dice, ¿qué aspecto del sentido del número? Acá también te está hablando ya más claro.
Te está hablando del número, no de las operaciones, mira. ¿Ve? Te está hablando del número. Entonces, vamos a leerlo. Dice, durante la clase, una clase de matemática, la docente propone el siguiente problema. En la bodega de Esteban hay 6 cajas con naranjas. Cada caja tiene 10 naranjas. ¿Cuántas naranjas hay en total? Ya, muy bien. Entonces, si en cada caja hay 10 naranjas y hay 6 cajas, entonces, ¿cuántas naranjas hay en total? Entonces lo tengo que ir sumando 6 veces, ¿ves? 10 se repite 6 veces. Ahora veo sí una repetición ahí. Veo una repetición, porque dice, ¿cuántas naranjas hay en total? Entonces, veo una repetición. Un estudiante resuelve el problema haciendo esta operación. 10 más 10 más 10 más 10 igual 60. El docente reconoce la estrategia del estudiante y decide compartirla con todo el grupo. Ya, entonces el docente está identificando que el estudiante ha hecho una buena estrategia, por eso que la decide compartir. En otras palabras, el estudiante lo que está trabajando ahí, ¿sí? Es la estrategia que la docente quiere mostrar. ¿Y qué quiere mostrar? La noción básica de la multiplicación, que es la multiplicación como grupo y unidad, ¿sí? Entonces, que el grupo se repite, por eso que pone ahí 10, 10, 10, 10. ¿Ves? El grupo se repite. ¿Qué aspecto del sentido del número se evidencia en esta situación? ¿Qué aspecto? Entonces, acá me ponen el problema a mí y yo tengo que comenzar a entender que el maestro tiene como intención, ¿sí? La didáctica de la multiplicación. Acá ya está orientado a la multiplicación. Parecía que era la suma, perdón, a la construcción de la decena o de la centena, pero por cuanto hay seis cajas, no llega a la centena. Y cada caja tiene 10, entonces por ahí sí podría haber sido, pero como son solamente 6 cajas, no está construyendo la centena. ¿Ve? Por otro lado, debería de aparecer el conteo, pero no aparece el conteo, por eso que está más vinculada a la multiplicación. Entonces, este es el primer concepto de la multiplicación y se vincula a, recuerden que la multiplicación es una forma económica de la suma. O sea, un niño puede usar la suma para resolver una multiplicación y eso está totalmente bien. La suma repetida es una estrategia, ¿sí? Para la multiplicación también. Entonces, vamos a analizar las alternativas. Uso de los números en contexto de conteo continuo. No hay conteo, no hay conteo, pues, porque el niño no contó, porque solamente está poniendo 10, 10, 10, 10. No contó. Está usando el grupo. El grupo es el que está repitiendo. ¿Ve? Pone el grupo. Si él hubiera puesto ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ahora es otra cosa. Pero ahí no pone, ahí pone el grupo. El grupo es su unidad. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el que no es? Este primero de acá no es. Comprensión del número como cantidad fija. ¿Eso será? Comprensión del número como cantidad fija, ¿será? Lo voy a dejar. Construcción de la multiplicación como suma reiterada o repetida. Ujú. Vamos a ver entonces. ¿Cuál de ellas sí es? Pues ya sabemos que tenemos dos alternativas. Y ya nos hemos dado cuenta cuál es. Con respecto a la letra A, el uso del número en contexto de conteo continuo es incorrecta. ¿Por qué? Porque aunque hay sumas, el problema no plantea una situación de conteo objeto por objeto.
¿Ve? Sino una situación de agrupamientos fijos. Ojo aquí, cuando tú enseñes a multiplicar, el niño puede ser que comience a sumar lo que hay dentro del objeto. O sea, acá hay 10, ¿ve? Y acá sería 10 por 2. Pero el niño no. Comenzaría acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y así. ¿Ve? El niño haría eso. Un niño más adelantado haría 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Uno más que tenga un desarrollo mayor diría 10 más 10, 20. ¿Ve? Uno que tiene un desarrollo mayor diría 10 por 2. ¿Ve? Entonces son como etapas de la construcción de las operaciones. La B dice: comprensión del número como cantidad fija. Incorrecta. Si bien se sabe que cada objeto tiene 10, esta opción es muy general y no recoge el proceso mental evidenciado por la estudiante. Uso de la suma reiterada. ¿Ve? No recoge. ¿Por qué? Porque se habla de la comprensión del número como cantidad fija. Y la C dice construcción de la multiplicación como suma reiterada. Correcta. La estudiante ha solucionado el problema repitiendo la suma del mismo número, lo que constituye un paso natural y didácticamente esperado en la construcción del concepto de multiplicación en el primer ciclo de primaria. Será en el primer grado, ¿ya? En el tercer ciclo ahí tendría que poner. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Mm. A ver, ¿qué podemos decir entonces? Vamos a dar un poco de fundamentación. A ver, ¿quién me ayuda con la fundamentación, por favor? A ver, ¿quién me ayuda con la fundamentación? A ver, yo le ayudo, maestro. Ok. Fundamentación pedagógica, didáctica y disciplinar. Pedagógica. Esta situación evidencia cómo se puede transitar desde la suma hacia la comprensión intuitiva de la multiplicación, un proceso coherente con el enfoque por competencias que promueve el CENEP. Permite desarrollar estrategias personales antes de formalizar algoritmos. Didáctica. Es fundamental que los docentes reconozcan y valoren la estrategia del estudiante como un indicio de pensamiento multiplicativo emergente. Compartirla con el grupo promueve el aprendizaje colaborativo y el uso de diversas estrategias de resolución. Disciplinar. La multiplicación como suma reiterada es una representación fundamental del pensamiento algebraico temprano. Este tipo de problemas fortalece la habilidad para reconocer patrones numéricos y generalizaciones. Ujú. Miren, ¿qué podemos decir entonces al respecto? A ver, ¿qué aprendizajes nos da? ¿Qué podemos decir al respecto entonces? ¿Por qué entonces? A ver, ¿por qué entonces diríamos que esa es la alternativa correcta? Porque recuerden que la construcción de las multiplicaciones, la construcción tiene diversas, se podría decir, diversas maneras de construir, tiene muchas formas de construir, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos la construcción de la multiplicación, trabajamos la multiplicación primero, la primera forma de multiplicación es la multiplicación como grupo y unidad. Es el primer, se podría decir, em,
la primera construcción que tendríamos que hacer, la multiplicación como grupo y unidad, ¿ve? Luego tendríamos que construir la multiplicación como suma repetida, que es lo que nos está dando allá el ejemplo. Luego tendríamos que construir la multiplicación como campo ordenado, con filas y columnas. Luego tendríamos que ver la multiplicación, ¿sí? Como producto escalar, doble, triple, mitad. Luego tendríamos que ver la multiplicación también como producto cartesiano, ¿sí? Tal como hacemos el diagrama del árbol, producto cartesiano, ¿ve? Luego también vemos la multiplicación, ¿sí? Tiene muchas naturalezas la multiplicación, ¿ve? La multiplicación como, se podría decir, como secuencia, ¿ve? Cuando tú comienzas a saltar en una recta numérica. Entonces la multiplicación tiene muchas formas de construirse, muchas naturalezas, y las tienes que abordar todas. Entonces por eso es muy importante comprender, ¿sí? Cómo se construye, ¿sí? Las operaciones multiplicativas, ¿ya? Tienen muchas naturalezas, entonces así tenemos que ir construyendo. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente casuística. Maestro, se podría decir también que esos tres aspectos es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta al momento de enseñar, ¿no? Tanto en el área de matemáticas, quizás también las otras, bueno, también en las otras áreas. Muchas veces nos centramos en una nada más y olvidamos de repente lo pedagógico o la didáctica, o no, generalmente es lo que antes hacíamos. Pero si tomamos en cuenta estos tres aspectos, creo que ayudaríamos mucho, ¿no? Ujú. Y En el todos en el los campos, aprendizaje. todos los campos disciplinares de la matemática tienen diferentes naturalezas. Por ejemplo, la fracción también tiene diferentes significados, igualito que la multiplicación tiene diferentes significados y las tienes que construir todas. Mira, yo te he hablado de varias, mira. El significado de grupo y unidad, el significado de suma repetida, campo ordenado, producto escalar, producto cartesiano, secuencia. ¿Ve? Entonces tiene se podría decir, muchos significados. ¿Ve? Entonces, también las fracciones, construir las fracciones implica diversos significados. La fracción como parte de todo, la fracción como medida, la fracción como qué, la fracción como punto en una Como recta, un- la fracción para comparar, la fracción, ¿ve? O sea, las fracciones se pueden ver de diferentes maneras. Hasta la fracción sirve para multiplicar, porque tú agarras una fracción y lo multiplicas a un número, lo amplificas o lo simplificas. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Pero también la fracción representa una región. O sea, son diversos significados. Mientras más significados tú trabajes con los estudiantes, pues más posibilidades va a tener el estudiante de aprender. Igualito sucede también con el campo de las adiciones. También el campo aditivo tiene diversos significados. Hace un momento hablamos de los significados del uso del número. Número como cardinal se usa como nominal, como ordinal, como etiqueta, como código. ¿Ve? Tiene muchos usos y todos esos tendrías que ayudar al estudiante a aprenderlos. Casuística 3. Vamos a hacer la lectura, por favor. Un minuto para leer.
Lectura cuidadosa. Muy bien. A ver, la lectura cuidadosa, ¿qué datos nos ha dado? A ver, dime los datos, por favor. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos la lectura cuidadosa nos ha dado? No, corresponde, la situación corresponde a la competencia, porque ahí menciona, ¿no? Dice, ella quiere repartirlas en 4 cajas con la misma cantidad en cada una. Por eso me doy cuenta que corresponde a resolución de problemas, pero de regularidad y equivalencia. ¿Qué más? Y ella luego eh, como que compara, ¿no? Y sustenta lo que ella ha resuelto. Dice, porque 13 más 13 más 13 más 13 es 52, hace ahí una suma. Entonces es una estrategia que aplica. Entonces ahí básicamente se estaría viendo, ¿no?
la estrategia que A ver, entonces, igual, bueno, estamos en el campo de la matemática que ya hemos identificado, hay un problema matemático de qué competencia sigue siendo cantidad, es regularidad, es forma, es gestión de datos. ¿Cuál es el campo en conflicto aquí? El campo disciplinar. ¿Mm? Todo eso tenemos que identificar. A ver, voy a leerlo. Dice, una docente propone el siguiente problema en el aula. Martina tiene 52 fichas, ella quiere repartirlas en 4 cajas con la misma cantidad en cada una. ¿Cuántas fichas pondrá en cada caja? Un estudiante realiza esta operación. Luego dice, porque 13 más 13 más 13 más 13 da 52. ¿Qué habilidad matemática está desarrollando este estudiante? El uso de la división en situaciones de reparto equitativo, el uso de la multiplicación como adición repetida, la representación del número a través del valor posicional. Ujú. Bueno, seguimos en la competencia, resuelve problemas de cantidad. Entonces, a ver, ¿qué me dice? ¿Cuál de ellas sería entonces? ¿Cuál de ellas sería? Recuerda que ella está procediendo a repartir, mira, ¿no? A ver, ¿qué me dice? Ahora, ya que hemos identificado la competencia, lo vinculas con el enfoque de resolución de problemas. Cuando el estudiante realiza la operación, luego dice, seguro que la maestra le ha preguntado, porque 13 más 13 más 13 más 13 da 52. Pero el estudiante ya reparte, ya hizo este 52 entre 4. ¿Ve? Ahora, ¿qué siguió? A ver qué me dice. ¿Cuál de esas alternativas no correspondería? La C. Primerito la C. Mm. La C, ¿por qué la eliminamos? Porque nos habla de la representación del número a través del valor posicional y ahí no está hablando de la posición del valor posicional de los números. No está hablando de unidades, decenas ni centenas. Mm. Muy bien tu razonamiento, maestro. No está hablando, así es, de la posicionalidad. No, tampoco ha usado una tabla de posicionalidad, o sea, debería de usar una tabla, ¿no? No hay ni una tabla, por tanto no se habla de posicionalidad. ¿Cuál más elimino o están difíciles? A ver, ¿cuál más? En segundo lugar sería el uso de la multiplicación como adición repetitiva, porque luego dice por qué 13 más 13 más 13 da 52, el uso de adiciones, reparto equitativo. Pareciera porque dice 13 más 13 más 13, ¿no? Pero Ujú. Pero arriba como desarrolla, o sea, arriba desarrolla la situación de reparto equitativo. Y luego ya se hace el análisis, ¿no? ¿Por qué da 13 más 13 más esto? Porque da 52.
Pero la pregunta es, ¿qué habilidad matemática está desarrollando este estudiante? En su respuesta de él es la A. Ok. Vamos a ver entonces si es así. Ya tenemos que la C no va. Ujú. Miren, tenemos la correcta que es la A, porque es el uso de la división en situaciones de reparto equitativo. Es que no es multiplicación, pues porque comenzó a hacer el reparto del inicio. Ahora que ella lo compruebe con una multiplicación, eso está bien. Lo puede comprobar también con una suma. Lo puede comprobar con otra estrategia, pero tú estás desarrollando la división, que eso es lo que se nota ahí. Entonces, el estudiante aplica una división en contexto real, entendiendo que dividir implica repartir en partes iguales. Además, su verificación con la suma reafirma que comprendió el proceso de distribución equitativa. ¿Ve? La B, el uso de la multiplicación como adición repetida. Incorrecta, ¿por qué? Aunque el estudiante usa una suma reiterada para verificar el resultado, la operación original, ahí te lo dice pues claramente. La operación original no es de división, perdón, no es de multiplicación, es una división, ¿ve? ¿Sí? Y la C, ¿a qué se refiere? A ver, ¿qué me dicen de la C? ¿Y la C, a qué se refiere? Que la representación, lo más, ¿no? Lo era lo más obvio. La representación del número a través del valor posicional era incorrecto. Esta situación no implica descomposición de números, ni un tablero, ni nada, ¿ve? El valor posicional no es el foco de esta resolución. Como se darán cuenta, siempre va a haber una alternativa errónea, una alternativa equivocada. Entonces esa es la que tenemos que descartar en primera instancia y te quedas con dos posibilidades, que es más importante, ¿ve? Ahora vamos con la fundamentación. A ver, ¿quién me ayuda con la fundamentación, por favor? A ver, ¿quién me ayuda con la fundamentación? A ver, maestros, ¿quién me ayuda con la fundamentación? Yo leo, maestra. Ok. Fundamentación pedagógica, didáctica y disciplinar. Pedagógica. La casuística evidencia la aplicación del sentido numérico en una situación concreta, lo que permite a los estudiantes construir el concepto de división desde un enfoque significativo. Didáctica. El uso del reparto equitativo como contexto para enseñar división está alineado con las prácticas recomendadas en el nivel primario. Verificar con sumas demuestra flexibilidad cognitiva y sentido numérico funcional. Disciplinar. Se trabaja la estructura de la división como operación inversa de la multiplicación, una relación clave en el desarrollo del pensamiento numérico. Ujú. A ver, ¿qué podemos decir entonces? Cuando se habla de la fundamentación,
pedagógica, a qué se refiere? El enfoque debe ser significativo. ¿Eso qué quiere decir? Que tú necesitas, ¿sí? Utilizar una situación para que los estudiantes puedan lograr ese aprendizaje. Cuando hablamos de la fundamentación didáctica, ¿a qué se refiere? ¿Mm? ¿A qué se refiere con fundamentación didáctica? Ojo, que cuando tú enseñes este aprendizaje de la división como reparto, y bueno, puedes utilizar otros significados de la división, el estudiante puede comprobar de muchas maneras. No vaya usted a pensar solamente que lo comprueba de una forma, sino de muchas maneras, ¿ya? Que es muy importante. A ver, ahora vamos a irnos a otra casuística. Muy bien, un minuto para leer y resolver. A ver, ¿qué me dicen, maestros? A ver, la lectura cuidadosa, ¿qué datos le dio? A ver, ¿qué datos? La idea es sacar datos, o sea, lees de manera cuidadosa, pero para extraer datos. No es leer por leer, es leer para extraer datos. A ver, ¿qué datos te arrojó la lectura cuidadosa? ¿Qué me dice?
Primero identificamos qué corresponde al área de matemática, por supuesto. Ujú. Luego a la competencia resuelve problemas de cantidad, perdón. Eh, Al enfoque, resolución de problemas. Sí. En el problema nos damos cuenta que ¿Qué campo es? lo, O sea, ¿a qué campo corresponde? claro, o sea, ¿qué tipo de conocimiento, qué campo matemático es? Mm, La multiplicación como suma repetida. Ok, igual estamos en el campo multiplicativo. Muy bien. Y ahora sí, dame tú. Ya identificamos el problema central. Tiene que ver con la multiplicación como suma repetida. Muy bien. Ahora ya lo relacionaste también con el enfoque de resolución de problemas, con la competencia también lo has vinculado. Está todo muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Lo tienes que. Lo primero que me, lo primero que me doy cuenta ahí, ajá, el problema central ahí es que se quiere identificar, ¿no? Qué, em, ¿En qué consiste? O sea, ¿qué es lo que se quiere lograr ahí? ¿Qué se quiere conseguir? En este caso, se quiere saber qué es lo que ha hecho, qué estrategias ha utilizado o a qué corresponde esa estrategia. Entonces, lo que yo veo es que ahí ha sumado, ¿no? Ha sumado 3 veces la misma cantidad. Y eso me lleva a pensar que la respuesta es, ¿no? Una multiplicación como suma repetida. Y la primera opción ahí a descartar sería, no veo, ahí no veo ya. La primera opción a descartar sería la B, representación del valor posicional del número, Ujú. porque no tiene nada que ver, o sea, No tiene nada que no ver. figura ahí. Porque no se trabaja la posicionalidad. O sea, ¿qué significa el valor posicional? Por ejemplo, 24 tiene unidad 4 y tiene dos decenas. ¿Ves? ¿En qué momento se trabaja unidad de decenas? No se trabaja posicionalidad, por tanto se descarta eso. Y Ujú. dice, y dice, sumé 3 veces porque hay 3 paquetes iguales. ¿Ves? La docente resalta su razonamiento y le comparte con el resto del grupo. ¿Qué estrategia de resolución evidencia esta respuesta? El uso del algoritmo convencional de la multiplicación. Ese es el algoritmo convencional. El algoritmo convencional No, de la multiplicación es 24 por no. 3, ¿verdad? La A tampoco sería, Ujú, porque no está multiplicando en forma eh, ujú. lineal o ¿no? A la forma operativa que se No hace es el normalmente. algoritmo. El algoritmo convencional tendría que ser 24 por 3. Y acá Ujú. multiplica. Eso no ha hecho la niña. No es eso. Ujú. Entonces, vamos con el análisis de alternativas. El uso del algoritmo convencional de la multiplicación, incorrecta. El estudiante no aplica el algoritmo tradicional de la multiplicación, columna y producto, sino una estrategia concreta basada en sumas repetidas. No hay algoritmo convencional. Estrategia, mira que dice, sino una estrategia basada en sumas repetidas. ¿Bien? El significado de la multiplicación como suma repetida también se ve como estrategia. La representación del valor posicional del número, incorrecta. No se trata, no se está descomponiendo el número ni haciendo uso explícito de centenas, decenas y unidades. Ahí te lo dice claro. Aplicación de la multiplicación como suma repetida, correcta. Esta es una estrategia comprensible y válida para estudiantes que inician el concepto de multiplicación. Es una forma intuitiva y concreta de resolver problemas de grupos iguales. Ahí está. Y la fundamentación didáctica y disciplinar. Se promueve la comprensión del número más allá de la memorización de algoritmos. Este tipo de resolución evidencia un enfoque constructivista que valora más
las estrategias personales como punto de partida para el aprendizaje formal. Muy importante, ¿ve? En el enfoque constructivista se valora más lo que se hace, con lo que el niño construye. En la didáctica, los primeros grados de primaria, enseñar la multiplicación como suma reiterada o repetida es una estrategia clave que permite transitar desde el pensamiento aditivo, o sea, desde las sumas, al multiplicativo. La multiplicativo tiene que ver con la agrupación. Disciplinar. Este tipo de problema representa una estructura multiplicativa de tipo igualación, 3 veces 24, esencial en el desarrollo del sentido numérico y de la proporcionalidad directa futura. Ujú. Así de sencillo, ¿eh? ¿Qué les parece, maestros? Estamos aprendiendo. Hoy hemos hablado más del campo numérico, del campo, hemos aprendido más también de lo que son los usos de los números, del cardinal, del ordinal, del nominal. Hemos aprendido también del campo multiplicativo, ¿sí? De la suma repetida, de que siempre en una casuística tenemos que descartar una de las alternativas. ¿Ven? Así de sencillo, estimados maestros y maestras. Em, Algo que vamos a ir colocándole, yo le voy a poner ahí en su plataforma una separata también, ¿ya? Para que ustedes puedan guiarse con este contenido. A veces el contenido disciplinar, entonces lo pueden ustedes estudiar. En su plataforma les voy a colocar una separata para que ustedes puedan ir revisando todo lo que tenemos con respecto al número, con respecto a las operaciones, con respecto a todos los contenidos que estamos viendo. ¿Alguna preguntita tienen al respecto? ¿Alguna pregunta, maestros, maestras? ¿Todo claro? ¿Ya han accedido a su plataforma? ¿No tienen problema en su plataforma? Todos deben acceder a su plataforma. Recuerden que su plataforma también tiene un curso gratuito. Se le ha puesto un curso ahí con más de 30 sesiones de todos nuestros maestros que ascendieron y se nombraron del año pasado. ¿Ya? Entonces ahí se les ha puesto una plataforma muy importante. ¿Alguna preguntita, maestros? ¿Todo claro entonces? Sí, pues al menos se está despejando las dudas, ¿no? Y ya estamos viendo el porqué de las respuestas. Sí, pues eso. Y una metodología clara, estimado maestro. No se pueden resolver las casuísticas por resolver. Como ustedes verán, mientras somos más metódicos, nosotros con método lo hacemos más metódicos, entonces mejor vas a poder enfrentarte a una casuística. Así es. Ahorita lo hacemos lento, pero va a llegar un momento en que lo hagamos de manera más rápida y agarramos destreza. Así es, estimados. ¿Sí? Bueno, me despido de ustedes. Que pasen Profesor, buenas una noches. consultita fuera del tema, Dime, rapidísima. ¿Qué conocimiento tiene sobre los que ascendimos en septiembre del 2022? 22, ¿ve? de los que ¿Cómo? ascendieron, Ajá, en septiembre del año pasado. ¿por qué preguntas eso? ¿Porque no lograste ascender o han hecho alguna No, los que un ascendimos, no reclamo? sé, por ejemplo, en la zona rural nos permite cada, de la tercera, cada 2 años, ¿no? Porque son 3 años. Ujú. Y bueno, dice que todavía no nos van a dar espacio. Mm, Eso no lo sé, estimado, pero lo que sí sé es que se está presentando una ley para los maestros de esas zonas de frontera o del BRAE o de esas zonas que tienen bastante riesgo, sean nombrados y además de eso puedan tener sus ascensos de otra manera. Entonces, eso sí lo que he estado viendo, de que se están haciendo proyectos de ley para apoyar a esos maestros que están en esas zonas de más necesidad. Pero con respecto a lo que usted está preguntando, explícitamente no lo sé tanto. Claro, porque he visto las dudas de los maestros que ascendimos, no me acuerdo si fue los que ascendimos en septiembre porque era para dar el examen en el 2021, se suspendió por las marchas.
y nos tomaron el examen en el 2022 y se suponía que la resolución hubiese salido desde marzo, pero salió desde septiembre. Y bueno, algunos, los que están en zona urbana dicen, bueno, no alcanzan el tiempo, ¿no? Porque en zona urbana te piden 3 años y en zona rural 2 años. Y no conozco un poco de ese tema, maestro, pero a ver, posiblemente yo siga investigando, porque estoy siguiendo de cerca estos enfoques de las leyes que están, estas presentaciones de leyes que están haciendo, y a ver qué, ojalá qué noticias tengamos. Pero igual, si en caso ustedes están siguiendo un proceso, sería bueno estar pendiente de eso. ¿Ya? Porque de esa manera también hay varios que se nombraron en esos años y han estado haciéndole seguimiento hasta que se logró, ¿ves? Su nombramiento. Entonces hay que continuar los procesos y que están siguiendo uno. Ya, maestra, muchísimas gracias. Que tengan buenas noches todos y todas. Buenas noches. Buenas noches, gracias, maestro.